líder empresarial, presenta Rewind. Un momento para ti. Relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos de Rewind? Estamos en un capítulo más, ahora sí hablando de vino, y estoy aquí con mi querida partner, mi amiga de toda la vida. Bueno, está bien, porque si soy tu amiga de toda la vida, tengo como 20 años menos, lo cual me parece excelente. No te creas, no de toda la vida, pero mira. De varios años. Diría la canción. Mari López, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Edgar. Y más sabiendo que soy tu amiga de toda la vida. No, muy bien, muy bien. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy emocional, muy sensorial también, y sensorial, que son nuestros 5 sentidos. Así es. Cuando nosotros invitamos a la gente a disfrutar de un buen vino, no nos referimos a esta práctica solamente como la experiencia de tomar y ya. No. Hay que aplicar nuestros 5 sentidos en una cata y en tu vida diaria si quieres realmente aprovechar lo que hay a tu alrededor y disfrutarlo. Sí, solemos decir que es toda una experiencia el beber vino y muchas veces se puede prestar al bluff o así. O gente te dice crecer mucho, ajá, pero realmente sí, y ahorita vamos a explicar el por qué. Cuando veamos los ejemplos, vamos a ver por qué sí las circunstancias, sí lo que hay a nuestro alrededor, sí este timing para abrir una botella influyen para que sea una buena experiencia o una mala. Claro, y todo lo que está en el ambiente es parte de esta, pues, sensación o sensaciones que tú vas a tener al momento de abrir una botella y tomarlo con quien estés, amigos, familia, pareja o quien sea. Entonces, si entendemos un poquito más cómo funcionan nuestros sentidos, vamos a entender por qué son importantes al momento de tener diferentes experiencias. Claro. ¿Cuántos sentidos tenemos? Son 5 sentidos. Hay gente que tiene 6. 7. Sí, bueno, ya sería así como superpower. Bueno. Pero dentro de estos sentidos sí hay gente que tiene poderes especiales, Ahorita vamos a platicar. Este famoso sexto sentido. Ay, cállate, la película. Sí, bueno, yo insisto con las películas. Sensorial. Nos vamos a meter en los 5 principales, los 5 sentidos. Que son vista, olfato, gusto, tacto, y oído. Okay. Empezamos, ¿te gusta con el sentido más evolucionado que tenemos los seres humanos? Claramente. ¿Qué es? La vista. La vista. Y bueno, yo me voy a ver un poquito, no científica porque no soy científica, pero sí explicar cómo funciona nuestra vista. Recibimos unos estímulos lumínicos, que la luz es la base, y los codificamos mediante nuestro sistema nervioso. Se crean estas imágenes y quien recibe estas imágenes es el cerebro. Y entonces, así es como podemos ir por la vida viendo y teniendo todas estas experiencias visuales. Podemos diferenciar hasta 10,000 colores distintos en una persona promedio y podemos llegar a distinguir objetos de hasta 0.9 milímetros. 0.9. Entonces, es muy importante este sentido de la vista, es una explicación muy breve y muy rápida de cómo es el proceso en que nosotros vemos, pero todo también va de la mano de nuestro sistema nervioso. Claro. Entonces también influye emocionalmente cómo Por estemos. eso cada sentido lo vamos a interpretar como estímulo. Cada uno tiene su estímulo. Diferentes y el tema de la vista son los colores, en este caso. La luz que genera los colores y genera estas imágenes. Pero hay personas que pueden llegar a ver 4 veces más que una persona promedio los colores. O distinguir más colores, 4 veces más. Y se le llama tetracromatismo. Y puedes ver, un 12% más seremos las mujeres quienes tengamos esta condición. Sí te creo. Pero sí pasa. Es como cuando, oye, ¿no has visto mi corbata azul que dejé no sé dónde? Está en el cajón. Y no la pueden encontrar en el cajón, ¿no? Es que si el color no está en el arco iris, no, ya no lo encuentro. Ya que me digas ivory, no. Un rosa fresa pálido sí, las mujeres tenemos esta
pues sentido un poquito más desarrollado por naturaleza. No va más allá, no somos discriminatorias. No. No es discriminación, es por naturaleza. Un 12% de las mujeres tenemos o podemos llegar a tener esta condición. Y entonces, pues, sentido, ¿cómo lo aplicamos al momento de catar un vino? Ok, ahí sí te podría decir. Ajá. En el tema de catar el vino, la vista sirve para, uno, detectar a primera instancia, o sea, el primer paso, que el vino esté bien. Sí. ¿No? Sí. Y que nos va a decir que aunque no es una regla, o sea, lo que se ve en el vino es una regla que lo vamos a tener en la boca o en la nariz. No, pero nos puede dar una idea de qué vamos a esperar. Claro. ¿No? Por ejemplo, el color del vino. Cuando nos sirven un vino, ¿no? Y vemos que tiene colores naranjas, por ejemplo. Atejados, ¿no? Que le llamamos. A lo naranjoso. Pues nos vamos a esperar tal vez un vino más viejo. Evolucionado. ¿No? Sí. Si vemos colores más púrpuras, tal vez. O violáceos. Va a ser uno más joven. Exacto. Eso es lo que, en teoría, vamos a esperar. En color. Que luego sí pasa yo lo veo violeta con ribetes azulados. Y otro, no, es que yo no veo eso. Pues sí, sí, por esta circunstancia de que las mujeres y los hombres tienen más o menos conos, o hay gente que ve más de lo normal. Así es. Entonces, si están en una cata y hay gente que ve más que ustedes, no se desesperen. O sea, es parte de cómo está tu cuerpo, ¿no? Pero también podemos ver si está limpio o sucio, qué tanto sedimento tiene, si está brillante o no está brillante, si está cristalino. A veces esta brillantez nos quiere decir si un vino tiene más evolución o menos evolución. Entonces, sí hay ciertas cosas que podemos ver en un vino al momento de estar en una cata, ¿no? Y que nos va a dar cuerpo, que aquí es cuando nos ven así moviendo la copa, de un lado a otro y viendo cómo cae por las paredes de la copa. Las famosas lágrimas. Las lágrimas o las piernas. Bueno, ese acto ahí es donde entra a la vista y podemos evaluar esa parte. Qué tan transparente o no puede ser un vino tinto, por ejemplo, o las burbujas en un vino espumoso. Entonces, hay varias cosas a vista que podemos entender de un vino, ¿no? Ok. Siguiente sentido. ¿Olfato? Olfato. Yo creo que el olfato es uno de los sentidos que más nos ponen en alerta en ciertas situaciones. O sea, cuando llegamos a un lugar y olemos algo que se está echando a perder o que tiene, no sé, aromas como gas, el gas, por ejemplo, ¿no? O sea, nos alerta si hay una fuga de gas o si, en el coche, ¿no? La gasolina, no sé, hay varias cosas que nos pueden alertar. Entonces es un sentido exageradamente importante en el cuerpo. Pero sí, somos los seres humanos que menos lo tenemos desarrollado en comparación con los animales. Claro. Es impresionante el sentido del olfato que tienen los animales. Bueno, puedes tener más recuerdos almacenados en el cerebro con un olfato que con una imagen. Totalmente. ¿Por qué? Porque en el tema visual es tanto estímulo, y más ahora, que tenemos estímulos visuales por todos lados, que es muchísimo más difícil guardar un recuerdo visual que un olfativo, por ejemplo. Claro, y por eso tenemos esta memoria olfativa que es tan importante. Pero ¿cómo funciona el olfato? Detectamos sustancias químicas que están en el aire, en el ambiente. Estas le generan un olor o un aroma a las cosas y es el más primitivo de los sentidos. Nos pone en alerta. Y como les decía, somos los más arcaicos en comparación con los animales. Pero tenemos diferentes formas de oler. Y hay gente, estaba investigando, hay una mujer que se llama Joy Milne, es escocesa, que le llaman la mujer que olió el Parkinson. O sea, podemos llegar a desarrollar nuestro sentido del olfato a tal nivel que entonces nos va a hacer que podemos diferenciar el aroma en ciertas personas. Esta persona empezó porque empezó a sentir que su marido generaba o emanaba un aroma diferente al que toda la vida había tenido. Y fue un aroma como a humedad, como a cuando se te queda algo guardado húmedo y empieza a hacer ciertos hongos, esta humedad curiosa, y entonces
se dio cuenta que empezaba a tener unos aromas que decía ella, bueno, ¿no te estás bañando bien o qué te pasa? Y el hombre decía, no, yo no tengo nada, o sea, sí me baño bien, pobre hombre. Al punto que 12 años después, 12, de que empezó ella a tener esta percepción en él diferente, resultó que le diagnosticaron Parkinson. Y se llegó a la conclusión de que ella tenía una condición diferente que se llama hiperosmia, que es una elevación de la sensación olfativa. Y solamente con eso se dieron cuenta que podía distinguir entre una persona que tenía diferentes enfermedades, no solo Parkinson. Órale. Sí, ha sido, pues para ella yo creo que complicado, porque imagínate cuando llega y huele una persona ya sabe que le va a dar cierta enfermedad, degenerativa o no, pero sí la han hecho firmar para que si llega con alguien, no le diga, oye, tú vas a tener, no sé, cáncer en unos años, porque lo puede percibir al momento de olerlos. No, es impresionante. Entonces, el sentido del olfato nos va a dar muchísimo más que simplemente oler lo que tenemos a pocos centímetros de distancia. Por eso, al momento que estás catando un vino, es tan importante darle su tiempo y su momento a esta parte de la cata. Sí, en una copa podemos encontrar hasta 120 aromas diferentes. Y el problema es que no podemos ni con los primeros 6, ¿no? Ajá. Entonces, y es por esto que no tenemos la costumbre o el hábito desde pequeños de desarrollar nuestro sentido del olfato. Uh-huh. Algo que tiene este sentido, que es tan poderoso, es que en este sentido tenemos el sistema nervioso central expuesto. Uh-huh. Bueno, obviamente por dentro de la nariz, ¿no? Sí. Pero está expuesto, está hacia afuera, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y eso hace que al momento de nosotros llevar la copa, en este caso a la nariz, podamos conectar directamente al cerebro y poder literalmente abrir la biblioteca. Sí, como la serie esta, ¿no? De las gotas de Dios. Las gotas de Dios. Sí. Y empezar a ver, ahora sí, a ver, este lo conozco, este no, sí, este. Ajá, nuestros cajones mentales, ¿no? Así que eso es lo que tiene, en este caso, el sommelier. Uh-huh. No es que tengamos ¿qué dijiste? Hiperosmia. No tenemos hiperosmia. Pero igual hay sommeliers que lo van generando, yo creo. Yo creo que sí, tú lo vas desarrollando. Sí. Entonces no es que seamos diferentes a las demás personas, no. Somos iguales, lo único que hacemos es entrenar al cerebro para saber dónde está ese libro, ¿no? Sí. De ese aroma. Yo creo que sí, y sí les recomiendo a la gente, no solo a los sommeliers como tal, sino a la gente en general, cuando tomen un vino, tomen un destilado, un alimento, lo que sea, dense el tiempo de realmente inhalar y decir, a ver, ¿qué estoy percibiendo? Hace poquito yo tuve un curso de cata sensorial y el maestro, Mike, por cierto, nos decía, es que nos quedamos en, vamos a dar notas de vino, ¿no? Por ejemplo, ciertas notas a café, a tabaco, a frutos rojos y, no sé, tabaco, ya dije tabaco, maderas, ¿no? Okay. Y ahí nos quedamos. Y entonces él nos llevó tabaco, nos llevó madera, nos llevó bla, 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 café, y nos dijo, ahora me van a decir qué aromas perciben en estos granos de cacao. Y yo, pues, chocolate. No. A ver, ¿qué más percibes? Y empezamos a sacar una cantidad de aromas de un granito de cacao nos llevó el tabaco así como tal y empezamos a sacar que tenía aromas a pasto, que tenía aromas por ejemplo, a heno. Tenía aromas diferentes solo al tabaco. Entonces, si le das un rato, una maracuyá, por ejemplo, claro, tiene muchísimos aromas de otras frutas o de otros podemos vegetales. Decir incluso que podemos detectar aroma a café. Uh-huh. Pero si tú haces una cata de café, los cafés también tienen miles de aromas. Entonces es como un cítricos, herbales, impresionante, tostados. Entonces sí es muy diferente el cómo podemos entender el tema del sentido del olfato, uh-huh, si le damos la oportunidad, ¿no? Si nos damos el tiempo. Sí, al momento de catar. En este ejercicio que te cuento estábamos como 6, 7 personas y había unos que te decían 20,000 descriptores y había otros que decían, es que a ver, no, espérame, no se me viene nada a la mente. Estoy cerrada. No, a ver, huelo 2 o percibo 2. Entonces, todo es cuestión de práctica también. Entonces, es estar una y otra vez realmente intensificando tu mente o abriendo tu mente
cuando estás teniendo esta cuestión olfativa, ¿no? Sí, es Entonces, concentración. Dense tiempo y concéntrense y cierren los ojos y al momento de cerrar los ojos, ¡pum!, eliminas muchas cosas de alrededor y entonces te enfocas realmente a la nariz. Entonces es bien interesante. Y un vino te enamora por el olfato, o sea, Claro. ¿por qué aromas sientes? Por Cañón. supuesto. Cañón. Es delicioso. Lo que tiene la vista es que ocupa muchísima parte de nuestra atención. Totalmente. Entonces es el sentido que más ocupa y como hay tanto estímulo, pues se Bloquea concentra un poquito mucho. los demás. Exactamente. Entonces cuando nosotros cerramos los ojos al momento de probar una copa de vino, una taza de café, una cerveza, un destilado, lo que te quieras, pues lo que hacemos es ayudarle al cerebro a potenciar esa concentración o esa atención en los aromas. Exacto. Entonces sí funciona que cierres los ojos. Claro, inténtenlo. Sí. Y vas a ver una diferencia. Y también viene otro sentido que cuando cierras los ojos se intensifica muchísimo. El oído. Es impresionante. El oído también nos alerta, nos ayuda. Simplemente vas por la calle y un claxon. Espérate, ¿no? Te detiene. Sí. Entonces, es un sentido también muy importante que debemos de cuidar. Y es bien loco cómo percibimos los sonidos. O sea, son vibraciones acústicas que entonces entran en tu oreja, en tu oído. Bueno, la oreja es lo exterior, el oído, y tenemos oído externo, medio e interno. Entonces, va pasando por toda esta parte del oído estas vibraciones y entonces empiezan a viajar por este como canal, que son las 3 partes del oído, hasta llegar al tímpano, generan vibraciones, son como ondas, ¿no? Acústicas, generando vibraciones. Y después llegan estos 3, como huesitos que son muy, desde chiquillos nos los enseñan el yunque. Sí. Es el yunque, el estribo y el martillo, yunque y estribo, porque hasta era en ese orden, ¿no? Martillo, sí. Yunque y estribo, para que te lo aprendieras. Y entonces llega después al oído interno, convirtiendo estas vibraciones en impulsos nerviosos que llegan al cerebro y se generan los sonidos. Y todo esto en cuestión de microsegundos. Es que el cuerpo humano es maravilloso. Maravilloso, definitivamente. Y entonces hay también personas que por cuestiones de salud o nacieron así, no pueden ver, ¿no? Son imposibilitados visuales, discapacidad visual. Y entonces han llegado a un punto de desarrollar el oído impresionante. Hay una persona, por ejemplo, que se llama Daniel Kish, que le llaman el hombre murciélago. Los murciélagos, tengo entendido que no pueden ver. No ven. Y entonces lo que hacen es hacer unos soniditos así como de curioso, como unos chasquidos. Y entonces ellos, en el momento que estos chasquidos topan con la primer superficie, captan distancia para poder volar. Mapean. Bueno, este hombre hace lo mismo. Empezó a hacer ciertos chasquidos o a tronar dedos o a hacer ciertos sonidos. Es el Daredevil de la vida real. Exacto, es un Daredevil, exactamente. Que Daredevil sí tenía poquita visión y hasta las gotas, ¿te acuerdas? Que las hacía así. ¿O era por el oído? Él era ciego. Y hace estos golpes donde las ondas hacen esta función como lo de es que hay una escena de las gotas, ¿no? Que cada vez que golpea, entonces estas ondas rebotan en todas las superficies y literalmente por medio de la mente mapea el lugar y es como ve todo, ¿no? Así está este cuate. Entonces le llaman el hombre murciélago y mediante sus chasquidos empieza a entender qué hay a su alrededor, al punto que él ya camina y va en bici y todo por la calle, feliz. Dice que obviamente pues tienes que estar volteando para todos lados y así como los murciélagos hacen unos movimientos con su cabeza, él también. Pero alguien lo criticó y le dijo, es que a mí no me importa, que me vean haciendo 20 movimientos, pero yo puedo ir por la calle feliz. Y ahora han hecho una técnica que se llama flash sonar. Y esto lo están enseñando a niños chiquitos que traen esta discapacidad para empezar a adaptarse al mundo. ¿Qué impresión, no? Órale, está padrísimo. Sí, y entonces también el oído lo usamos cuando catamos un vino. Claro, normalmente lo dejamos afuera porque pensamos que no, ¿para qué usamos el oído? Y, a ver, aquí podemos hacer un experimento. Tan así
funciona el sentido del oído en una cata, que ahora vamos a escuchar un ambiente de restaurante. Cucharas. Gente platicando. Ajá, música de fondo a veces. Música de fondo, la llegada de este carrito con el sommelier. Ok. Que se escuche cómo sale Plop. la botella de los hielos. Ajá. Y este famoso... Cuando es un espumoso. Este pop, cuando es un espumoso. Cómo se escucha. Cuando el vacías, service, ¿no? Se llena la copa. Ajá. Y de ahí, del salud. Entonces, sí hay toda una parte auditiva al momento de catar un vino que te hace decir, ok, venga, chepa acá, ya quiero probar. Te da todo este para decir, ahí viene ya, vamos a probarlo. Y también cuando sirves la copa, puedes llegar a captar, si le pones mucha atención, qué tanta densidad puede llegar a traer tu vino. Si es muy ligero o si es muy espeso o muy denso. A ver, hablando de espumosos, si no escuchas un pop, es porque no trae gas. Entonces, bueno, no gas, sino no trae... O hasta ¿no? O sea, cuando ya lo haces muy, muy así estricto, que nos vamos a las reglas estrictas de servir, hasta se oyen... ahí está. Y si no se oye eso es porque ya valió, ¿no? Quizá el gas carbónico es muy, muy poco. Pero entonces hasta eso es parte de estas emociones que te genera el utilizar los sentidos al momento de estar catando un vino. En estas técnicas o tendencias que hay del ASMR. ¿Qué es el ASMR? ¿No sabes qué es el ASMR? No. Mira, déjate digo. Es que hay canales exclusivos de ASMR. Son las siglas de Autonomous Sensory Meridian Response, respuesta sensorial meridiana autónoma. Okay. Es un fenómeno biológico relacionado con la percepción de ciertas sensaciones asociadas con el bienestar y el placer. Okay. Hormigueo en la espalda, el cuello y la cabeza, generalmente como respuesta a estímulos auditivos, visuales y en algunos casos táctiles. En el caso de los estímulos auditivos, hay gente que se pone a hacer sonidos como, para muchos son satisfactorios, para otros no. Sí. Exacto. Y bueno, hay ahí algunos ejemplos. ASMR. ASMR. Okay. Entonces hay de todo lo que se te ocurra. Y como todas estas sensaciones se generan a través de los sentidos y te generan también cuestiones emocionales, ¿no? Sí. O sea, te llevan a, no sé, un ejemplo de ASMR como rompiendo cosas o, no sé, tronando o por ejemplo los que te burbujitas. ponen de relajación, estos sonidos del agua y de los bambús y todo eso, ¿puede ser? No sé si entre como tal en eso. Okay. Hay que leerle ahí. Sí, hay varios. Está muy interesante esa idea, ¿no? ASMR. Porque pues, es mucho como susurros, no sé, el crujido del papel, el roce de los dedos, el chasquido de los labios. Quizás ya, no sé. Bueno, ese no lo soporto. Eso es ASMR. Y hay videos dedicados exclusivamente a eso. O audios para ver cómo reacciona la gente. Pues hay gente que le gusta. Y hay gente a la que no. Bueno, hay unos que sí, hay otros que no. Pero bueno, hay que investigarle. Okay. Y nos vamos al siguiente sentido, Edgar. Así es. Regresamos en el tema de vino. El gusto. El gusto. Ahí sí. Qué delicia. Pues sí, entra literalmente. El decir, vamos a tener una experiencia placentera. Sí. ¿No? Yo creo que el sentido del gusto te genera muchas cosas, pero si lo envolvemos en uno, obviamente cuando es algo bueno, es placer. Sí. ¿No? Y de esto se puede derivar muchísimo. Tanto que es totalmente un sentido que te genera un aspecto social. Sí. O sea, el sentido del gusto es, vamos a tener una carnita asada, es comer. Vamos a juntarnos una comidita, es sentarte y es comer. Entonces, una cena, una reunión, lo que sea, pero algo sacas de comida. ¿Quieres halagar a gente que va a tu casa? Le ofreces algo de comida. Y ahí utilizas el sentido del gusto. Entonces,
Es completamente sensorial también. Tenemos más de 10,000 papilas gustativas. Y todas estas en la lengua, que es el órgano que genera o que es el más importante en el momento de aplicar el sentido del gusto. Están divididas en 4, que para muchos está dividida en 5. Hay gente, sí, ¿no? ahorita o sea, realmente la tendencia es ya 5, pero inicialmente son 4 los sabores, ¿no? Incluyen el umami. Sí. Pero pues es el dulce, el ácido, el salado y el amargo. Y el amargo. Y el umami es nuevo, porque se ha hecho una tendencia de nuevos alimentos, nuevas formas de cocinar. Entonces entra mucho este umami. Que el umami lo pueden reconocer como un champiñón. Por ejemplo, este champiñón que viene en lata, ese saborcito como que no es salado, pero... O en la carne también hay... Ciertas carnes también, la salmuera, por ejemplo, a veces también estos encurtidos, a veces que pueden llegar a ser un poquito avinagrados, pero no tan salados ni tan ácidos. Sí. A veces el umami... Yo lo menciono porque en catas no lo digo y son 5. Ajá. Está bien. Sí, ya sé. El umami, pero sí, realmente son 4 los principales. Sí, que se usa mucho en cuestión gastronómica. Más que en vinos. Exacto. Y la experiencia aquí es la combinación correcta de estos 4. Sí. Y la verdad es que es bien interesante porque también es un conjunto de procesos neurológicos que empiezan en las papilas gustativas, en la lengua, y esto permite que toda esta información que tú vas teniendo, información química, porque realmente lo que tú llevas a tu boca es un conjunto de químicos y de sustancias. Y entonces esto se convierte en los alimentos, que son mensajes eléctricos capaces de viajar a través del sistema nervioso, llegan al cerebro y ahí experimentamos el sabor. Entonces, igual, en cuestión de segundos o menos. Entonces, todo esto que tu cuerpo percibe a través de la boca, de la lengua, y se convierte en sabores, también lo vamos a aplicar al momento de catar un vino. Sí, y aquí, a ver, pudieras sonar muy sencillo, pero este sentido, al menos en cata de vinos, va muy ligado al olfato. Totalmente. Tanto que le dicen a veces olfato gustativo, ¿no? Sí, sí, hay veces que sí. Entonces, o una experiencia olfativa gustativa, no sé qué, porque si no hueles, si tu nariz está tapada, el gusto se te va a nublar muchísimo. Sí, lo confundimos mucho, o al menos en cata es de lo que más hay que aclarar, y es que creemos que hay 1000 sabores, y realmente no, son 1000 aromas. ¿No? Sí. Bueno, son mucho más. Pero sabores solo son 4. El 5. tema, bueno, 5. Si no te van a regañar. El tema es que si tuviéramos solamente el sentido del gusto sin el olfato, que es como cuando estamos enfermos, se limita. Cuando tenemos gripa, pues sí, la experiencia es muy plana. Se limita, ¿no? Muchísimo. Por eso va muy pegado. Sí. No me imagino bueno, no te creas, sí. Ajá. Porque diría que uno sin el otro, pero no, porque cuando olemos algo rico, pues también empezamos a salivar. Sí. O sea, Sí, claro, totalmente. Y obviamente quizá este sabor salado, dulce, amargo, ácido, umami, en la nariz, luego a mí me ha pasado que yo digo, es que igual puedo percibir que un vino va a tener mucha acidez desde que lo huelo, desde que lo llevo a la nariz. Sí. Y hay gente que me dice, claro que no, en la nariz no vas a percibir acidez. Pues a veces sí, o sea, a mí sí me pasa. Y hay veces que dices, ay, es que este vino tiene este sabor, y te dicen, no, el sabor sí, pero estos aromas, los que percibí en la nariz, los siento en la boca. Me dicen, no, eso solo puede ser en la nariz. Entonces, hay mucha gente que tiene diferentes formas de explicarte en una cata las cosas. No nos peleemos, pero simplemente sí va de la mano uno con otro. Van de la mano. Sí. Lo que encuentras en la nariz lo reflejas en la boca. Totalmente. Lo que pruebas en la boca, claro que lo conectas a la nariz. A la nariz. Y ahí al cerebro. Entonces, fíjate que hay personas que no pueden captar sabores o que pueden captar muy pocos sabores, y es una condición física. Y, por ejemplo, a las personas que no pueden captar sabores se les llama ageosía. ¡Qué horror! Ay, qué triste. O hipogeusía es la gente que tiene una capacidad muy mínima de captar sabores.
Eso está espantoso. Es que puede ser hasta peligroso. Totalmente. Un alimento echado a perder, ya no lo captaste. Entonces, o muy salado, o con una acidez fuertísima que te va a dar una gastritis espantosa. Entonces, sí es bien importante, pues cómo anda tu sentido del gusto, ¿no? Y sí lo sentimos en el vino, porque sí podemos replicar lo que va en la nariz en el gusto. Entonces, si dices, okay, esos aromas a grosellas, o a mango, o a café, o a tabaco, lo puedo sentir en la boca. Y sí, hay veces que dices, o sea, en nariz sentí unos y en boca sentí otros, ¿no? Entonces, no se vayan solo a si está con acidez o si está tánico o si, no, o sea, pueden percibir unos sabores muy específicos en la boca también. Entonces, denle oportunidad. Así es, de ahí nos vamos al último sentido. No por eso el menos importante. No, de los más importantes también. Es el tacto. Sí. Y el tacto a veces lo relacionamos a las manos, a la piel, a todo esto, pero no, dentro de la boca, en la experiencia de cata, claro que también es muy importante, porque decimos, ay, sabe muy enchilado. Sobre todo, bueno, de entrada, el tacto es, sí, la piel. O sea, el tacto lo vamos a percibir, nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro lo va a percibir mediante de la piel, que es el órgano más grande que tenemos. Sí. O sea, la piel es un aproximado de 2 metros cuadrados de extensión, lo que tenemos en el cuerpo. En un cuerpo promedio, ¿no? Claro. Obviamente no un bebé o no un adulto, pero en un cuerpo promedio 2 metros cuadrados de extensión. Y lo que nos va a permitir esta piel, y lo que vamos a percibir mucho es el dolor, o la temperatura, te ayuda a regular la temperatura, claro. Por eso sudamos a veces, ¿no? Y presión, o sea, presión en cuestión, dónde andas, qué pasa, el frío, el calor, etcétera, ¿no? Si tienes una herida o un golpe. Entonces, la piel es importantísima, pero como bien dices, en la boca vamos a percibir ciertas cosas en los alimentos, en el vino, como las texturas que podemos tener en diferentes cosas que nos llevamos a la boca. Claro, ahí podemos detectar la temperatura del vino, si tiene gas carbónico en este caso, la astringencia o salicidad, el cuerpo del vino. Entonces son sensaciones táctiles. Ya en la comida, por ejemplo, está el picor. El picor es una sensación táctil. O si es suave, un alimento suave o un alimento rugoso. También, en el vino también lo sientes. ¿Qué tan suave o qué tan áspero puede llegar a ser un vino? No, es súper importante para poder disfrutar de un vino, todas las sensaciones táctiles que vamos a tener en la boca. Y eso se junta o se conecta con el maridaje. Totalmente. Porque también no solamente es empatar sabores, también las sensaciones táctiles y las texturas específicamente lo que vamos a tener que apoyar. ¿No? Por ejemplo, una regla del maridaje es, si tenemos grasa, pues con burbuja vamos a limpiar la boca. Sí, o ¿no? Con tanino. O ¿no? con Por tanino. ejemplo, vamos Entonces, a contrarrestarlo con el tanino. Ahí entran sensaciones táctiles. Totalmente. Que van a empatar con tanto alimento y bebida, ¿no? Las mayores reglas del maridaje van con lo que te llevas así que lo que sientes en boca, no esas percepciones, pues, táctiles, digámoslo así, en la boca. Entonces, pero ya nos fuimos a los 5 sentidos, ya les dijimos cómo se aplica al momento de tener un vino estos sentidos, pero también hay otras experiencias que podemos usar nuestros sentidos y que te van a hacer todavía este momento de tener un vino en la copa mucho mejores. Claro, ya donde podemos aterrizar cómo la gente puede explorar estas experiencias utilizando todos los sentidos, es algo que muchos ya hemos vivido, que claro que son experiencias que si no las has vivido, pues las tienes que vivir, ¿no? Todo esto en torno al vino, ¿no? O relacionado con él. Y bueno, vamos a dar unas cuantas opciones, ¿no? O ejemplos de experiencias donde todos los sentidos están involucrados. La primera la acabamos de describir, la cata de vinos. Sí, ¿no? Donde todos los sentidos ya vimos cómo se conjugan. ¿Cómo los aterrizas? A toda una experiencia gastronómica. Okay.
¿no? Tenemos el maridaje. El maridaje es una experiencia sensorial. Totalmente. Y utilizas todo, porque hasta a veces los colores que tienes en el alimento, que tanto van también hasta con los colores del vino, los sabores, los aromas, todo, ¿no? Claro, por eso hay maridajes con quesos, con chocolates, con, bueno. Diferentes carnes, salsas, etcétera. Entonces, eso ya lo platicamos ahorita también en el momento del tacto. Otras experiencias sensoriales, un tour por las bodegas, por ejemplo. Sí, eso es interesantísimo. No es lo mismo probar tal vez un vino en tu casa estando en el lugar donde lo hacen. Sí, cambia muchísimo. Desde que entras, por ejemplo, a la sala de barricas o a los tanques. Aromas que te dan, o los aromas de vinificación, ¿no? Cómo brinca al momento que entras a una bodega y dices, oh, ay Dios, o sea, ¿qué onda? Hay gente que si le sabe bien, hasta sabe en qué momento de la vinificación van. Claro. ¿No? Entonces, sí, a mí me encanta ese aroma del tanque cuando acaban de descubar o de, híjole, qué delicia. Sí, cuando están quitando, por ejemplo, sedimentos, empieza. Entonces, y la vista, tú llegas a una bodega y te puede enamorar. Claro. O decir, ay Dios, ¿qué onda aquí? ¿Cómo hacen el vino? O sea, sí, claro, ¿no? Entonces, hace poquito estuve en una bodega en San Luis Potosí. Bueno, qué experiencia tan hermosa. Viña Cordelia, por ejemplo. Por cierto. Sí, bueno, no es gol, pero sí es una bodega hermosa que te involucra todos los sentidos. Es impresionante. Y nos generó unas emociones tan fuertes que, o sea, me emocioné por todo lo que vivimos ahí en la bodega, ¿no? Entonces, claro que sí. Todos los sentidos se aplican a una visita en una bodega. Ya si nos vamos más allá, está la vendimia participativa. Sí, o sea, que ya formes parte del proceso de la elaboración del vino. Sí. Es una experiencia sensorial riquísima. Riquísima. Al momento vas y cortas y vas quitando las uvas y cortas los racimos y los recibes en la bodega y despalillas y, bueno, todo este proceso es totalmente sensorial. Y si vas a estas vendimias en donde también te ponen estos, pues, tanques o tablas en donde pisas la uva, también es súper interesante cómo sientes, pues hasta el rollo táctil en tus pies de cómo va tronando la uva. Sí. Te ayuda en la piel, la emoción, los aromas que se van, ahora sí que ¿cómo diría? Desarrollando, ¿no? Me trabé. Que van emanando, ¿no? De todo esto. Es impresionante y todo es vista, es olfato, es oído, es tacto. Entonces, es lindísimo. Y te generan emociones, insisto. Entonces vas a llegar y te vas a acordar. Uy, sí. De todo esto. Y va a ser, uy, ¿te acuerdas cuando fuimos a tal vinícola? Qué padre estuvo porque hicimos esto y esto. Otras experiencias, los festivales o ferias de vino, son lugares a los que tienes que ir, o sea, porque el empaparte de toda la gente que tiene este mismo objetivo, la variedad de vinos que vas a probar, o sea, el estar pegado con de todo, desde pláticas. Con la gente del vino. ¿No? Ajá. O sea, que estás escuchando variedades de vinos, entonces ya tienes ahí el oído, la vista. Lo que decías en el restaurante, los sonidos del restaurante, en estas ferias del vino vas a tener también sonidos distintivos, curiosamente. Claro. Aunque no nos demos cuenta, vas a tener siempre en este tipo de ferias alguna música. Por lo general luego te ponen mucho flamenco, ¿no? En este tipo de actividades. O ciertas canciones, o cierto tipo de música. Vas a tener los asados. Por lo general siempre ponen ciertas stands o lugares en donde va a haber gente asando carne y te llegan estos aromas a la nariz que dices, ¡ay! Tengo que abrir un vino, quiero abrir un vino y vas y compras un vino. La cuestión visual, o sea, cómo cada quien en su stand presenta sus vinos, sus etiquetas y te enamoras de una etiqueta. Entonces, todo esto va siendo parte de nuestros sentidos conectados con los participantes de la feria, ¿no? Y todo lo que hay alrededor. Lo otro, por ejemplo, puede ser, fíjate, aquí quitamos un sentido, pero por un objetivo en específico. Las famosas catas a ciegas. Okay. Es toda una experiencia sensorial por lo que ya platicamos, ¿no? Sí. Quitas el sentido que más atención te roba. Bueno, no te roba, pero sí ocupa. No, sí. Para poder desarrollar otros. Que hay dos tipos de catas a ciegas. Esta que tú comentas que nos tapamos los ojos y entonces empezamos es más, en una cata a ciegas que yo fui, nos dijeron,
tienen enfrente de ustedes un platito con 4 cosas diferentes. Y teníamos las copas. Y entonces, pues todo era así como que a tientas, ¿no? Insisto, el sentido del tacto. Entonces agarrabas tú y teníamos, no sé, quizá una fresa. Entonces, desde que la agarrabas ya empezabas a sentir que tenía estas semillitas chiquitas, la forma de la fresa. Y entonces empiezas a decir, esta puede que sea una fresa. Lo llevamos a la nariz y dije, ok, sí es una fresa, pero quizá puede ser otra cosa. Entonces lo llevo a boca, ok, sí es una fresa. Y entonces vas con el vino y empiezas también a percibir todo lo demás. Entonces, esa es una. Y otra es que te tapan el vino. La botella, exactamente. Este es para eliminar prejuicios y conocimientos previos relacionados con marcas, regiones, varietales, añadas, o sea, quitar todo lo que te pueda generar un sesgo. Fíjate, justo oí de un sommelier que a sus alumnos lo que les hacía era justamente esto. Les tapaba la botella, pero también les tapaba la copa, les daba copas oscuras. Entonces, cuando tú tienes una copa oscura, no logras distinguir si es blanco o tinto. Color. Entonces, lo empezaron a probar, descríbanlo. Si este vino es un vino con aromas, todo descripciones de vino tinto. Impresionante. Y al momento que les destapa eran puros vinos blancos. ¡Wow! Sí. O sea, nos vamos con la idea de lo que tenemos anteriormente y no nos ponemos a decir, a ver, ¿qué viene nuevo? ¿No? Y los sentidos nos ayudan a eso. Así es, pues bueno, una experiencia sensorial, pues es un viaje, ¿no? Por nuestros sentidos. Por nuestro cuerpo. Por nuestro cuerpo. Por nuestras memorias. Es una oportunidad de apreciar la belleza de la combinación armoniosa, ¿no? Entre todos nuestros estímulos. Uh-huh. Entonces, Mari. Wow. Ay, me encantó, padre, ¿no? me encantó este programa. La verdad es que utilicen sus sentidos, exploten sus sentidos y llévenlos a una experiencia, vívanla y regístrenlo en su memoria y hagan esta memoria visual, memoria olfativa, memoria auditiva, lo que platicábamos de el vino y la música, el vino y el arte. Entonces, y aplíquenlo a su vida diaria y van a disfrutar todo mucho más. Entre más desarrollamos nuestros sentidos, se enriquece nuestra cultura, nuestro conocimiento, nuestro placer, por supuesto. Así que somos más felices. Claro, la próxima vez que tengan la oportunidad, déjense ir y let it go. Sí, claro. Y empiecen a desarrollar o a disfrutar cada sentido, o sea, la experiencia completa. Uh-huh. Claro, a todos nos encanta el comer. Sí. Y a veces comemos y no sabemos ni qué estamos probando. Todo, claro, no siempre vas a generar una experiencia de cada momentos que hora de la comida. Correr. Claro. Pero a lo que voy es sí darnos el tiempo a poder conocer nuestro cuerpo, uh-huh, a disfrutar nuestro cuerpo. Y apreciar. Y lo que recibe, lo que siente, lo que sabe, lo que disfruta. Exacto. ¿No? Ay, vamos a comer con una copa de vino, ya. Ya, vámonos. Ya quebró el día. Vámonos porque nos vamos a comer. Bueno, Edgar, mil gracias. Y pues bueno, gracias a todos los que nos escuchan, a todos nuestros seguidores. Un abrazo muy fuerte y muchas recuerden, gracias. Edgar Pérez Foto. Mari López Som. Rewind Podcast. Facebook, Rewind Podcast Instagram y nuestras plataformas en donde se oyen. Las diferentes plataformas. Un gusto como siempre, Edgar. Hasta la siguiente semana. Chao, chao. Bye. Rewind ha llegado al final. El programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de liderempresarial.com.